¿Me puedes decir tu nombre y tu edad? Sí, me llamo Jaime y tengo 23 años. ¿Me puedes platicar qué padecimiento sufriste? Sí, depresión hace 2 años. Eh, ¿Qué síntomas llevaron a detectarte la depresión? Pues bueno, déjame explicarte por qué surgió primero. Hace como 2 o 3 años hace 3 años y medio murió mi papá. Y pues después de eso, como que yo no lo quería aceptar. Yo decía que mi papá estaba de viaje y cosas así. Y la verdad, yo siempre había sido una persona que de la escuela a mi casa y cosas así, pero desde la muerte de mi papá, este, no quería ir a mi casa y pues, aparte de la depresión, empecé a tomar y cosas así y estuve a punto de caer en el alcoholismo, pero mi mamá me llevó antes a un psiquiatra y el psiquiatra me refirió con un psicólogo y me detectaron depresión y los síntomas que tenía era que pues no me daban ganas de dormir, no me daban ganas de salir de mi casa, me daban ganas de estar todo el día afuera, pero afuera solamente yo solo, en un bar, cosas así, en Cholula más que nada, que ahí está todo. Y también pues la verdad no tenía ganas de hacer nada, o sea, me sentía plano de emociones, me sentía como si solamente lo único que pudiera hacer para vivir fuera respirar y esperar a que todo pasara. Eh, ¿Cuánto tiempo duraste con la depresión? Bueno, pues mi psiquiatra y mi psicólogo dicen que pues aún tengo ciertos rasgos, aunque ya mejoré, me dieron medicamentos, me dieron antidepresivos. Y gracias a eso y con psicoterapia me ha quitado un poco esto. Sin embargo, aún sigo en tratamiento. ¿Me puedes platicar acerca de cómo fue el proceso de recuperación, las terapias y todo lo que incluye? Pues sí, bueno, primero, pues cada 6 meses tengo que ir con mi psiquiatra para que me acabe el medicamento, porque según él, mi cuerpo como que se acostumbra al medicamento y ciertas cosas así, y pues lo tiene que cambiar. Y él me detectó esa parte, me mandaron a hacer estudios y cosas así para ver qué tipo de medicamento me iban a dar. Y también él habla con mi psicólogo así de que con qué cosas quiere que trabaje. Por ejemplo, yo trabajé en duelo con mi papá, cosas que nunca les dije y ese tipo de cosas. Más que nada tratando de dejarlo ir y tratarme de quitar la culpa que sentía. Y con mi psicólogo igual trabajaba que si mis relaciones pasadas, que yo tenía planeado para el futuro, cómo tenía que plantearme la vida de ahora en adelante. Y ahí me dejaba tareas, que si escribir un diario y ese tipo de cosas. ¿Cómo fue ese proceso para ti y tu familia, desde la muerte de tu papá hasta que sufres depresión? Bueno, pues fue muy difícil porque pues yo fui la última persona que se enteró. Me enteré 2 días después, yo soy del DF, pero me vine a vivir a Puebla por cuestiones de seguridad de mi familia, que algunas veces me habían intentado como que secuestrar y cosas así, y pues me mandaron a Puebla a estudiar. Y yo hablaba con mis papás 2 o 3 veces a la semana, y en esa semana que fue lo de mi papá, pues yo no había hablado con ellos en toda la semana, y yo lo vi como normal. Yo dije, pues han de estar ocupados, porque se aproximaba la boda de mi hermana, y en esos momentos yo pensé que era de eso, y pues fue muy difícil cuando me enteré, porque me enteré 2 días después. ¿Cómo fue ese proceso de que te enteras para ti, para tu familia que pues no estaban juntos? Pues fue muy doloroso, la verdad, porque mi papá se murió de la nada. Él tenía problemas de diabetes
pero nunca se cuidaba, seguía tomando coca y cosas así. Y mucho dulce, porque le encantaban los dulces. Y sobre eso tuvo complicaciones y un día le dio un shock insulínico y pues de ahí fue que le vino su muerte. Lo llevaron al hospital, pero pues ya los doctores no pudieron hacer nada. Y mi mamá y mi hermana no me querían decir nada porque pues pensaban que iban a afectar mis calificaciones y cosas así. Hasta que un tío me habló dándome pésame y yo no sabía nada. Y fue cuando me enteré, entonces yo no podía creer, le hablé a mi mamá, a mi hermana y pues me dijeron que sí. Y la primera impresión que quise hacer fue golpear a algo, golpear a alguien, pero no me sentía muy solo y pues me fui al DF en esos momentos. Cuando te fuiste, ¿qué pasó con tus actividades cotidianas y tus responsabilidades? Pues en la universidad de aquí, pues digamos que me justificaron las faltas y algunos maestros sí pusieron comprensivos y trabajos y cosas así como que me lo dejaron pasar o me daban más tiempo para hacerlo. Y cuando me moví al DF, pues me moví al instante y la verdad yo no quería regresar aquí a Puebla. Nunca fui un estudiante con muy buenas calificaciones, pero tampoco tenía tan malas y a raíz de lo de mi papá, pues realmente ya no tenía motivación de seguir estudiando, de seguir queriendo salir adelante o terminar mi carrera. O sea, yo vivo aquí en residencias de mi universidad y pues la verdad dejé de asistir a clases y mi mejor amigo que igual es del DF pero se vino conmigo a estudiar, se preocupó por mí porque no asistía a clases y sabía que yo estaba aquí y me marcó, no le contestaba y pues él se comunicó con mi mamá le explicó lo que había pasado y pues él fue a verme y llevaba como 4 o 5 días así literal sin bañarme porque lo único que me daban eran ganas de dormir y comía nada más porque sabía que tenía que comer y tomar agua, pero así que tuviera apetito la verdad pues no. ¿Y cómo fue cuando ya comenzaste a aceptarlo y superarlo? ¿Cómo se adaptó tu familia a esto y cómo te adaptaste tú a tu escuela, por ejemplo? Pues después de lo de mi papá, que ya como que volví un poco, ya empecé a asistir un poco más a clases, lo que pasó fue que agarraba, literal, tomaba de lunes y se podía hasta el domingo y como que tomaba para tratar de olvidar lo que había pasado con mi papá, no sé, o sentía que todo en un sueño iba a despertar muy rápido. Pero sin embargo sentía que como que algo me faltaba y siempre, y pues Max, mi mejor amigo, siempre trataba como que de darme ánimos, pero pues llegó el punto en que supe que esto no era normal y mi mamá igual se preocupó y fue que vino el DF y pues buscamos un psiquiatra aquí cerca y ese psiquiatra ya nos refirió al psicólogo y así del psicólogo ya tuve el tratamiento de ambos lados, tanto emocionalmente como químicamente. Y para el problema de alcoholismo, ¿requiriste algún tratamiento? Pues no, solamente lo hablé con mi psicólogo y dijo que pues era mi forma de reaccionar ante todo lo que había pasado con mi papá, que era como una defensa que mi mente utilizaba como para tratar de ocultarlo a mi papá o tratar de simular que nada pasó y pues trabajándolo con él, pues dejé de tomar tanto. Sigo tomando, pero pues más socialmente, ya no como antes que sí me ponía una jarra súper intensa, pero todo ha ido normal desde entonces con el alcohol. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Saludos, compañero.